La llave que abriría la puerta para la comprensión del enigma sería todavía otra lengua. Los estudiosos se dieron cuenta de inmediato de que los nombres tenían un significado, no solo en hebreo y en el Antiguo Testamento, sino en toda la zona de Oriente Próximo de la Antigüedad. Todos los nombres acadios, babilonios y asirios de personas y de lugares tenían un significado. Pero los nombres de los soberanos que precedieron a Sargón de Akkad no tenían ningún sentido. El rey en cuya corte Sargón fue consejero se llamaba Ur-Zababa. El rey que gobernaba Erech se llamaba Lugal-Zagesi, etc. En una conferencia ante la Royal Asiatic Society en 1853, Sir Henry Rawlinson señaló que estos nombres no eran ni semitas ni indoeuropeos. Lo cierto es que, parecían pertenecer a un grupo desconocido de lenguas o pueblos. Pero, si los nombres tenían un significado, ¿cuál era la misteriosa lengua en la cual tenían sentido? Los investigadores le echaron otro vistazo a las inscripciones acadias. Básicamente, la escritura cuneiforme acadia era silábica, cada signo representaba una sílaba completa, a, ba, bat, etc. Sin embargo, la escritura hacía un uso más amplio de signos que no eran sílabas fonéticas, sino que transmitían los significados de Dios, ciudad, campo o vida, elevado, etc. La única explicación posible para este fenómeno era que esos signos fueran los remanentes de un sistema de escritura anterior que utilizara ideogramas. Así pues, el acadio debía de haber sido precedido por otra lengua que utilizaba un método de escritura similar al de los jeroglíficos egipcios. No tardó en hacerse obvio que una lengua más antigua, y no solo una forma de escritura más antigua, se hallaba implicada en todo aquello. Los estudiosos se encontraron con que las inscripciones y los textos acadios hacían amplio uso de palabras prestadas, palabras que habían tomado intactas de otra lengua del mismo modo que otros idiomas modernos han tomado prestada la palabra inglesa stress. Y esto se hacía especialmente evidente en aquellos aspectos en los que había involucrada algún tipo de terminología científica o técnica, así como en asuntos relacionados con los dioses y con los cielos. Uno de los mayores descubrimientos de textos acadios tuvo lugar en las ruinas de una biblioteca reunida por Asurbanipal en Nínive. Layard y sus colegas sacaron de aquel lugar más de 25.000 tablillas, muchas de las cuales eran descritas por los antiguos escribas como copias de textos de antaño. Un grupo de 23 tablillas terminaba con la frase: tablilla 23 a lengua de Sumer sin cambiar. Otro texto llevaba una enigmática frase del mismo Asurbanipal: el Dios de los escribas me ha concedido el don de conocer su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura. Puedo incluso leer las intrincadas tablillas en sumerio. Comprendo las enigmáticas palabras talladas en la piedra de los días anteriores al diluvio. La afirmación de Asurbanipal de que podía leer las intrincadas tablillas en sumerio y comprender las palabras escritas en tablillas de los días anteriores al diluvio solo consiguió agudizar aún más el misterio. Pero en enero de 1869, Jules Oppert sugirió ante la Sociedad Francesa de Numismática y Arqueología que había que reconocer la existencia de una lengua y un pueblo preacadio. Apuntando que los primeros soberanos de Mesopotamia proclamaban su legitimidad tomando el título de rey de Sumer y Akkad, Oppert sugirió que se llamara a aquel pueblo sumerios y a su tierra Sumer. Excepto por la mala pronunciación del nombre, debería de haber sido Shumer, y no Sumer. Oppert tenía razón.
Sumer no era una tierra misteriosa y distante, sino el nombre primitivo de las tierras del sur de Mesopotamia, tal como se establecía en el libro del Génesis. Las ciudades reales de Babilonia, Akkad y Erek estaban en tierra de Sennaar. Sennaar, o Shinar, era el nombre bíblico de Sumer. En el momento en el que los estudiosos aceptaron estas conclusiones, se abrió paso a lo que tenía que suceder. Las referencias acadias a los textos de antaño tomaron pleno significado, y los estudiosos no tardaron en darse cuenta de que las tablillas con largas columnas de palabras no eran más que vocabularios y diccionarios acadio-sumerio preparados en Asiria y Babilonia para su propio estudio de la primera lengua escrita, el sumerio. Sin estos antiquísimos diccionarios, aún estaríamos lejos de poder leer el sumerio. Y, con su auxilio, se abrió un vasto tesoro literario y cultural. También quedó claro que a la escritura sumeria, originalmente pictográfica y tallada en la piedra en columnas verticales, se le dio un trazado horizontal para, más tarde, estilizarla para escribirla con cuñas sobre suaves tablillas de arcilla, hasta convertirla en la escritura cuneiforme que adoptaron acadios, babilonios, asirios y otras naciones del Oriente Próximo de la Antigüedad. Fig. 7. Al descifrarse la lengua y la escritura sumerías, y al darse cuenta de que los sumerios y su cultura eran el origen de los logros acadio-babilonio-asirios, se le dio un gran impulso a las investigaciones arqueológicas en el sur de Mesopotamia. Todas las evidencias indicaban ahora que el comienzo se encontraba allí. La primera excavación significativa de un lugar sumerio la comenzaron algunos arqueólogos franceses en 1877. Y los descubrimientos en este lugar singular fueron tan ingentes que otros arqueólogos continuaron excavando allí hasta 1933 sin poder acabar el trabajo. Aquel lugar, llamado por los lugareños Tello Montículo, resultó ser una primitiva ciudad sumeria, la auténtica Lagash de cuya conquista se jactaba Sargón de Akkad. Ciertamente, era una ciudad real cuyos soberanos llevaban el mismo título que Sargón había adoptado, excepto por el hecho de que era en lengua sumeria en punto sí. Soberano justo. Esta dinastía había tenido sus inicios alrededor del 2900 AC y había durado casi 650 años. Durante este tiempo, 43 Ensis reinaron ininterrumpidamente en Lagash. Sus nombres, sus genealogías y la duración de sus reinados estaban pulcramente anotados. Las inscripciones proporcionaron gran cantidad de información. Súplicas a los dioses para que brote el grano y crezca la cosecha para que la planta regada dé grano, atestiguan la existencia de la agricultura y la irrigación. Una copa inscrita en honor a una diosa por el supervisor del granero indicaba también que se almacenaba, se medía y se comerciaba con el grano. Fig. 8. Un ensi llamado Eanatún dejó una inscripción en un ladrillo de arcilla que dice claramente que estos soberanos sumerios solo podían asumir el trono con la aprobación de los dioses. También anotó la conquista de otra ciudad, revelándonos la existencia de otras ciudades-estado en Sumer a comienzos del tercer milenio AC. El sucesor de Eanatún, en Temena, escribió acerca de la construcción de un templo y de haberlo adornado con oro y plata, de haber plantado jardines y de haber ampliado los pozos de ladrillo. Alardeaba de haber construido una fortaleza con torres de vigilancia e instalaciones donde atracar las naves. Uno de los soberanos mejor conocidos de Lagash fue Gudea. Se encontró una gran cantidad de estatuillas de él, mostrándole en todas ellas con una postura votiva, orando a sus dioses.
Esta postura no era simulada. Gudea se había consagrado a la adoración de Ninjitsu, su principal deidad, y a la construcción y la reconstrucción de templos. Sus muchas inscripciones revelan que, en la búsqueda de exquisitos materiales de construcción, trajo oro de África y de Anatolia, plata de los montes Taurus, cedros del Líbano, otras maderas poco comunes del Ararat, cobre de la cordillera de los Zagros, diorita de Egipto, cornalina de Etiopía, y otros materiales de tierras que los estudiosos no han conseguido identificar todavía. Cuando Moisés construyó una residencia para el Señor Dios en el desierto, lo hizo según unas instrucciones muy detalladas que le había dado éste. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, lo hizo después de que el Señor le hubiera dado su sabiduría. Al profeta Ezequiel se le mostraron unos planos muy detallados para el segundo templo en una visión divina. Se los mostró un hombre de aspecto semejante al del bronce, que tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Ur-Nammu, soberano de Ur, relató un milenio antes que su Dios, al ordenarle que construyera para él un templo y al darle las instrucciones pertinentes, le había entregado una vara de medir y un rollo de cuerda para el trabajo. Fig. 9. 1200 años antes que Moisés, Gudea contó lo mismo. Las instrucciones, que plasmó en una larguísima inscripción, le fueron dadas en una visión. Un hombre que brillaba como el cielo, y a cuyo lado había un pájaro divino, me ordenó construir su templo. Este hombre, que desde la corona de su cabeza era, obviamente, un dios, fue identificado posteriormente como el dios Ninjitsu. Con él había una diosa que sujetaba en una mano la tablilla de su estrella favorable de los cielos. En la otra mano, sujetaba un estilo sagrado, con el cual le indicaba a Gudea el planeta favorable. Un tercer hombre, Dios también, sujetaba en sus manos una tablilla de piedra preciosa. Contenía el plano de un templo. Una de las estatuas de Gudea le muestra sentado, con esta tablilla sobre las rodillas. Sobre la tablilla se puede observar con claridad el dibujo divino. Fig. 10.